Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema juzgados por la palabra de Jesús, basado en el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 44 al 50. Te ruego me acompañes en la oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra que nos es revelada por tu Santo Espíritu, quien nos muestra, quien nos enseña quién es nuestro amado Jesús. Te rogamos que nos hagas crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador, para de esta manera vivir de una manera que te honre, que te dé gloria, que te dé alabanza, una vida con la cual tú estés satisfecho. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti es toda la gloria. Gracias te damos. Amén. Juan, en su capítulo 12 del Evangelio homónimo, nos dice que nuestro Señor Jesucristo entra un día domingo a la ciudad de Jerusalén. Y esto para cumplir las profecías que se habían escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. He aquí, dice Zacarías, que tu rey entrará manso y humilde, montado en un pollino, en un hijo de asna. Así que Jesucristo entra un domingo, conocido por los cristianos como Domingo de Ramos, y la gente lo recibe como el Rey, como el Mesías, como el Cristo, cantando festivamente, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Salva ahora, están diciéndole. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo declara que ha llegado la hora. ¿De qué? De que Él vaya a ser glorificado. ¿Y cómo? En la cruz del Calvario. Anteriormente, durante un tiempo atrás, estuvo advirtiendo, estuvo diciéndoles a los discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario. Ahora ha llegado ese momento. Y Jesús entonces dice que su propósito es para dar gloria al Padre con su vida. Y el Padre responde desde el cielo que ha glorificado su nombre y lo volverá a hacer. Jesús explica que estas palabras que ha dado el Padre son para que los que están ahí crean en Jesús, en que Él ha sido enviado por el Padre para bendición, para salvación, para vida eterna. Y Jesús ahora va a clamar, ahora va a gritar que Él está ahí como la luz del mundo. Y entonces vamos a estudiar la sección, cómo se desarrolla ya esos últimos eventos poco antes de la Pascua, donde Él morirá por los pecados del hombre. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El Señor Jesucristo está diciendo que el Padre y Él son uno, y que si alguien cree en Él, pues creerá también en el Padre. Sigamos la lectura. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Nuevamente, el que cree en mí, cree en el Padre. El que me ve, también ve al Padre. El que me obedece, obedece al Padre. Entonces, Jesús está diciendo, el Padre y yo somos uno. Y nuevamente, el Señor Jesucristo está declarando su divinidad. Bendito es Dios. Leamos ahora qué pasa cuando el Señor Jesucristo habla con sus discípulos. Y uno de ellos, Felipe, le dice lo siguiente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo mismo que dijo a la multitud en otro momento. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él está en nosotros, pero también Pablo nos escribe que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto tiene lógica. Si tenemos el Espíritu Santo, quiere decir que también tenemos a Jesús y al Padre viviendo en nosotros, los cristianos. Porque Dios es trino, Dios es indisoluble. No puede vivir el Espíritu Santo en nosotros y Dios el Padre y el Hijo no. Dios, que son tres personas y una sola deidad, vive en nosotros como el Padre vive en Jesús y Jesús en el Padre. Jesús dice, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El Padre es el que le ha dado las palabras a Jesús. Y el Padre es el que le ha dado las obras a Jesús. Obras significan los milagros. Sigo la lectura. Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas se está refiriendo aquí al mundo dominado por Satanás. Sigo la lectura. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo ya había dicho antes de Juan 12, ahora es en Juan 8, le dice a la gente, yo soy la luz del mundo. Y, ¿qué más sigue diciendo? El que me sigue no andará en tinieblas. En Juan 12 dice que el que cree en Él, el que le sigue, no permanecerá en tinieblas. Aquí dice, no andará en tinieblas. Es lo mismo. Al Señor Jesús le gustaba hablar con sinónimos, explicando la misma palabra con diferentes ideas, para que de alguna manera le entendiesen. Entonces Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo dijo también que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si creemos en Jesús, tenemos la luz, Jesús mismo, que es la vida eterna. Así bueno, pues, si alguno oye mis palabras y no las guarda, dice Jesús. Veamos en Mateo cómo lo dice de otra manera. Al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está diciendo que aquellos que oyen sus palabras y que las ponen en práctica o que las guarda, son un hombre sensato, inteligente, que su vida o su casa la finca sobre la roca o las palabras de Jesús. Quiere decir que obra las acciones que Jesús pide del seguidor. Pero que aquel hombre que es necio, aquel hombre que no usa de su inteligencia, que no es prudente, no finca su alma o su casa sobre la palabra de Jesús o la roca, sino sobre la arena. Así lo dice en Mateo al final del capítulo 7. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, que es lo mismo que en Juan dice que las guarda. Guardar las palabras de Jesús es observarlas, es hacerlas, ponerlas en práctica. Será semejante a un hombre insensato, un hombre necio,
a un hombre que no tiene cordura, que edificó su casa sobre la arena. Su casa significa la vida de esa persona. Y la arena es solamente un lugar inestable, no como la roca que viene siendo la palabra de Jesús. ¿Y qué pasa con una persona que edifica una casa en la arena? Pues entonces vienen las inclemencias del tiempo, que en este caso significa las adversidades que la persona tiene en la vida, ya sean enfermedades, ya sean pecados, ya sean ofensas, ya sean diferentes situaciones, vienen siendo representados por el viento, por las lluvias. Y leamos: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, aquella vida, y cayó esa vida, y grande fue su destrucción, porque no siguió, no guardó, no practicó, no observó las palabras de Jesús. Sigo leyendo. Jesús dice: yo no lo juzgo. Yo he venido para dar vida, vida eterna. Las palabras que yo doy son vida. Así que yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. Jesús juzgará al mundo al final de los tiempos, pero ahora que Él viene manso y humilde sentado en un pollino, Él viene para dar salvación, no para dar condenación. Así que Jesús dice: porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquel mundo que lo rechace, ciertamente habrá un juicio final. Sigo la lectura. En Juan 3:17, Jesús lo dice de otra manera. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Lo mandó para que el mundo sea salvo por él. Repito, Jesús no vino a juzgar, vino a salvar. Y habrá un tiempo futuro en que el Señor Jesucristo vendrá, no para salvar, sino para juzgar al mundo. Sigo la lectura. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya dijimos que es como el hombre necio que fundamenta su casa, su vida, sobre la arena. Jesús aquí lo dice también de otra manera. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Su vida, su casa de aquel hombre se perderá. Aquí será en el juicio. ¿Y quién juzgará a este hombre? La palabra que he hablado. Esa lo juzgará en el día final. La palabra de Jesús se erigirá como una gran roca en donde la gente se estrellará contra esta roca en el futuro, en el juicio final, porque no habrán querido oírla ni obedecerla. Sigo la lectura. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que las palabras de Él son las palabras del Padre. Sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Cada una de las palabras que el Señor Jesucristo pronunció fueron palabras del Padre, que se las dio Jesús para que Él las hablara. Cada uno de los milagros u obra que el Señor Jesucristo realizó fueron los milagros del Padre que se los dio al Señor Jesucristo para que las hiciera. Es terrible saber
que cada una de las palabras de Jesús, si alguien las ha dejado caer a tierra, será en un momento dado juzgado por esas palabras que no tomaron en cuenta. Sigo la lectura. Y sé que su mandamiento, el mandamiento del Padre, es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Porque el mandamiento del Padre es vida eterna. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que creamos en su Hijo Jesucristo para salvación, no para condenación. Pero en la fe de Jesús también se involucra la acción, el guardar su palabra, en practicar su palabra, en ejercer su palabra, en obedecerla. Porque habrá un tiempo que ya no va a haber más oportunidad para escuchar y para obedecer la palabra de Jesús, sino solamente quedará el terrible juicio de Dios. Veamos ahora en el Apocalipsis cómo nos dice de este juicio futuro a la humanidad. Y vi, dice Juan, quien Dios le permitió ver una visión en espíritu, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. En el futuro, esta tierra, este cielo, este universo, ya no tendrá razón de ser. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros, en plural, fueron abiertos. Y otro libro, uno, fue abierto. Y aquí Juan nos dice cuál es ese un libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Aquí hay dos tipos de libros. Uno que es el libro de la vida y los libros de las obras. Por las obras, dice Pablo en Romanos, ningún ser humano puede ser delante de Dios una persona santa, una persona correcta, justa. Nadie se podrá justificar ante Dios por las obras. Porque Santiago dice que si el hombre es un hombre recto, es un hombre que busca obedecer los mandamientos de Dios y los hace, pero falla en un punto, falla en un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Así que Santiago confirma lo que dice Pablo a los romanos, que no hay justo ni aun uno, por cuantos todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, las personas que basan su confianza en su forma de ser, en sus obras, acciones, palabras y pensamientos, creyendo que con esto están cumpliendo la voluntad de Dios, sus nombres estarán escritos en los libros de las obras. Y ahí no se va a encontrar que el hombre haya sido perfecto y recto, continuo y constantemente, sino que si falló una sola vez, con eso está destituido de la presencia de Dios. Pablo lo dice, de la gloria de Dios. Por lo tanto, ese hombre es acreedor al lago de fuego y azufre, a estar eternamente lejos, muy lejos de la presencia bendita de Dios.
Pero sí hay una persona que reconoce que él no puede cumplir con la voluntad perfecta de Dios y que reconoce que Jesucristo sí cumplió con la perfecta voluntad de Dios, entonces se ampara al sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús es un sacrificio expiatorio, significa que paga el pecado del creyente. Y además el sacrificio de Jesús es vicario. Jesús ocupa el lugar del creyente en la cruz. El creyente era el que tenía que morir, pero Jesús ocupa su lugar. Y ahora Jesús también imputa, nos da su justicia, de tal manera que Dios nos ve a nosotros justos, sin pecado. Y eso es el libro de la vida. El libro de la vida es aquel libro en el que todos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor estamos inscritos. Fracasamos, fallamos, pecamos, pero en su gracia Dios nos vuelve a perdonar y seguimos adelante haciendo nuestro esfuerzo de cumplir la voluntad del Padre. Porque así Jesús nos ordenó que guardáramos sus palabras, o sea, que practicáramos sus mandamientos. Y sus palabras y mandamientos de Jesús son las palabras y mandamientos del Padre. Así que cuando nosotros le obedecemos y vivimos para bendecir a otros, y no somos egoístas, sino los anteponemos a nuestra necesidad, honramos al Padre y cumplimos su voluntad. Es así pues que tú y yo es el tiempo de entender que toda nuestra forma de vida, nuestro accionar, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, tienen que ser encaminados para dar gloria al Padre, sirviendo a los que nos rodean, orando por ellos, ministrándoles, aconsejándoles, consolándoles, exhortándoles. Dios te bendiga. Tenemos tarea pendiente. Empecemos el día de hoy. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu palabra que nos enseña que es necesario llevar a cabo tus mandamientos, tus ordenanzas, para la gloria de tu nombre. Y esto a través de nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. A ti es toda la alabanza. Bendito eres. Gracias por tu Santo Espíritu. Amén. Te recordamos una vez más, te invitamos de una manera muy afectuosa, acompáñanos todos los martes en oración. Hay muchas necesidades. Estamos orando por el pueblo de Dios, por sus necesidades específicas, cada semana, cada martes, 6 de la tarde, Facebook Live. Gracias. También estamos en YouTube, en Facebook, Telegram, WhatsApp. Ya lo sabes. Escríbenos. Ponos una nota, un saludo. Gracias. Y bueno, todos los martes, jueves y sábado, en estreno, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Síguenos, acompáñanos, compártelo con tus amigos, tus familiares. Seguramente ellos en el cielo te lo van a agradecer. Y bueno, muchas gracias. Agradecemos tus bendiciones, tus oraciones, tu colaboración, tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Dios te bendiga. Suscríbete.